Hola a todos y bienvenidos al primer podcast de los pensamientos de Orfeo, dedicado, como bien veis, a querofobia, mi doti. Que para los que ya hayan cotilleado algo de mi biografía o hayan ido a buscar información en mi página web, verán que lo he escrito yo. Y antes de empezar a meternos en materia, voy a intentar grabar este podcast sin cortes. Soy una persona que se suele trabar mucho, así que, ante todo, lo siento. Entonces, vamos a empezar explicando a qué género podríamos decir que pertenece Querofobia. Ya hemos dicho que es un libro, pero no he explicado a qué ámbitos puedo incorporarlo, digámoslo así. La página, o mejor dicho, la editorial con la que he publicado este libro, lo ha categorizado como psicología. Y vamos a ser un poquito minimalistas y decir que me ha gustado el que lo hayan categorizado como psicología. Más tarde os explicaré el por qué me ha parecido interesante que lo hayan categorizado así. Y hablando con una amiga que ha acabado la carrera que yo estoy cursando, ya me dijo me intentó explicar los matices por los que ella considera lo mismo que he considerado yo. Es decir, los dos pensábamos en que sería un ensayo, pero no nos convencía la idea de que fuera un ensayo en sí. ¿Por qué? Porque un ensayo, según yo he estudiado, claro, es el género que intenta explicarte a través de una historia los pensamientos del autor en sí, para hacerte creer que su ideología es la correcta y que tú deberías creer lo mismo que él. Bien, esto Querofobia lo cumple, y después, cuando os explique en qué consiste, podréis decirme si sí o si no. Pero también creemos que tiene algo de lírica, porque un ensayo no se categoriza por tener lírica en su interior, porque en sí suele ser un género narrativo, autobiográfico, biográfico, cosa que Querofobia cumple, pero que no cumple a nivel lírico. Es decir, muchas páginas, muchos versos, muchas líneas tienen matices de rima. Esto lo convierte a lo mejor en un poemario. No sé, es difícil categorizarlo, la verdad. Entonces yo la categorizo como ensayo, porque cumple todos los requisitos de una novela ensayística, a excepción de que tiene ese rasgo lírico. Este libro es muy finito, muy delgado, muy de todo. Es el típico libro al que me gusta decir que es corto pero intenso. Tiene 69-70 páginas. Bueno, un dato a resaltar. Yo ahora mismo las referencias que os voy a hacer va a ser de la primera edición, porque la primera edición es la que he escrito yo para que solo lo leyera mi familia o mi círculo cercano. Entonces, como yo el libro definitivo no lo tengo aún, lo tengo en versión digital, así que algunas cosas sí que las diré en base a la nueva edición, pero me estaré guiando por la primera, por la íntima, digamos. Bueno, pues eso, es un libro de 69 páginas en las que todo está muy condensado. El libro en sí lo escribí en 72 horas, no seguidas, pero sí en 72 horas, que a lo mejor me llevó una semana, o sea, bien se entiende, ¿no? Que he repartido esas 72 horas en una semana. Bien, la temática. La temática es muy básica. Básica en el sentido de que considero que todo el mundo ha vivido lo que aquí escribo. ¿A qué me refiero? Al primer amor y por tanto al primer desamor. Yo soy una persona muy sensible y los que me conozcan sabrán que en mi blog suelo escribir los pensamientos que yo suelo manifestar, el que suelo tener en ese momento. Pero con Querofobia tenía la sensación de que no podía ser varios pensamientos recogidos en mi blog, así sucesivos. No. Yo quería buscar un formato en el que todos esos pensamientos se recogieran y no fueran monótonos, porque si yo ahora estas 70 páginas las publico así de golpe, por ejemplo, cada página por pensamiento, cada entrada, sería
70 entradas seguidas de mi blog hablando de lo mismo. Entonces, Querofobia nació con la necesidad de hablar con la persona a la que procesé esos sentimientos. Entonces, ahora os explicaré la historia del libro, pero voy a explicaros, dentro de lo que cabe, claro, porque aquí hay personas reales, la historia del libro en sí. Entonces, esta historia nació en 2017, si no recuerdo mal, en la que yo conocí a una persona a través de internet. Esa persona pertenecía a la zona del sur de España, pero por temas de estudios estaba en Salamanca, una ciudad a la que no por esto, sino por otros motivos, le tengo mucho cariño. Entonces, se me presentó la oportunidad de ir a visitarlo y en mi cabeza, claro, se me ocurría que si iba, punto número 1, conocía a esa persona, la desvirtualizaba y podría ponerle cara, que cara ya le había puesto, claro, pero quiero decir, podría sentir lo que es un abrazo, lo que es el olor de esa persona, cosas banales, pero que para mí, claro, era mi primera experiencia amorosa, que no iba con tonos amorosos para aquel entonces, pero bueno. Entonces, claro, esos pequeños detalles te importan. Y si iba, punto número 2, conocía esa ciudad que siempre quise conocer por ser tierra de sabiduría, en fin, infinitos motivos que si queréis pongo en otro podcast. Entonces fui, lo conocí, allí fue mi primer beso, allí por primera vez di un abrazo a una persona que no era un amigo, porque yo no soy de dar abrazos a mis amigos, pero lo típico que sueles dar en un cumpleaños, bueno, en esas típicas cosas, pues el primer abrazo hacia una persona con tonos amorosos, besos, en fin, todo lo que una historia de amor puede recoger, ¿no? Pero entonces, mi estancia allí en Salamanca duró 1 día y medio. Pongámosle que 2. Pues cuando me tuve que ir, las cosas cambiaron en la estación de buses, porque yo me fui en bus. Porque hubieron palabras que no dieron a entender que esta historia de amor seguiría. Y fue algo que a mí me preocupó en el bus. Entonces, claro, para mí esta historia cambió en el momento en el que yo, cuando volví a mi casa, es decir, 6 horas después, ni un día había pasado, 6 horas, que es lo que dura el trayecto, desde Salamanca hasta mi hogar, todo cambió. El trato, el tono y todo. Total, que dejamos de hablar por nada en concreto en enero. Es decir, un mes después, porque claro, esto fue en diciembre de 2017. Pues en enero de 2018 se dejó de hablar. Pero no por nada, porque había exámenes de la universidad y todo eso. Bien. El trato se fue. Yo quise insistir, por eso en Querofobia en algunas páginas pongo que parece que solo soy yo el que quiere hablar las cosas. Y después vuelve a dar señales de vida, y cuando se da esas señales de vida es cuando yo le explico la situación de Querofobia. No aprueba la idea de que se publique, y si lo hago, que no apareciera su nombre. Obviamente, el nombre no aparece, pero bueno. Entonces, la historia nace así. Este es un resumen muy breve de lo que pasó. Por eso os digo que Querofobia nació como una carta. Las primeras páginas, bueno, casi todo el libro va dirigido a una segunda persona del singular. Es decir, a esa persona. Esto era una carta con un destinatario en concreto. ¿Qué pasa? Que como yo pensaba que no se iban a hablar las cosas, no iba a publicar el libro. O sea, no iba... Quiero decir, yo no contaba con que hubiéramos hablado las cosas cuando las hemos hablado. Querofobia ya había nacido, por eso se lo enseñé. Entonces, en el momento en el que se lo enseñé, es cierto que Querofobia cumplió la función de ser una carta, pero que ya la leyó directamente. Pero para aquel entonces, cuando ya se la enseñé, ya era un libro. Entonces, como ya había cumplido su función, dije, esta historia la ha tenido cientos de personas. ¿Qué pasará si yo publico este libro con mi punto de vista?
Porque yo, si lo leéis, veréis que tengo matices, tengo palabras, tengo sentimientos que no todo el mundo experimenta, que soy una persona muy sensible, con un punto de vista muy sensible del mundo, y que, como yo, habrá muchísima más gente. Entonces, si esas personas consiguen leer mi libro, ¿qué sentirán ellos mismos? Pues sentirán que son abrazados, recogidos, porque saben que hay más gente como ellos. Entonces así fue. Primero enseñé algunas páginas a pocas personas, círculos cercanos. Ay, perdón, que me pica la nariz. Y después ya se lo fui enseñando a mi familia y tuve la aprobación. Entonces en verano de este año, del 2019, mandé un correo a una editorial. Bueno, lo típico, que no confías en que te vayan a contestar, que lo mandé pues porque estaba motivado en verano, yo qué sé, porque estaba aburrido en verano, no tengo nada que hacer. Entonces lo mandé, recibí respuesta y Querofobia está disponible en algunas librerías, en Amazon, en la Casa del Libro y todo, bueno, y en la página oficial de la editorial Seller. Bien, a la hora de crear este libro, volvemos a su creación. No quería que fuera un libro corriente. Aparte, ya que sea un libro de 70 páginas, tiene bastante que hablar, ¿no? Es porque es difícil. Si yo conozco un libro de 70 hojas, pienso, ¿cómo una historia va a estar recogida en 70 páginas? De ahí que la magia de Querofobia. El día de la presentación del libro, ya dije que era un libro finito, pero que era un libro muy intenso. Entonces, quería hacer un libro, pero que al verlo dijeras, está escrito por Orfeo. Entonces, ¿qué hice? El libro se estructura con un pensamiento al principio. Un pensamiento que busca recoger lo que se va a decir en el capítulo en sí. Entonces, en lugar de que ponga capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, son breves pensamientos como los de mi página que van a resumir el contenido del capítulo en sí. Al final de cada capítulo intenté recoger frases de autor, porque claro, yo estoy estudiando estudios lingüísticos y literarios, es decir, la literatura tiene que estar en lo que yo hago. Entonces, ¿qué mejor manera que meter frases célebres, bien de escritores o bien de personas ilustres, pues para dotar al libro de cierta literariedad, de cierto nivel cultural, ¿no? Y que para que la gente que lea este libro vea que también hay frases que se pueden orientar al contenido del propio capítulo, de la historia en sí, de mi historia. Entonces, ¿qué referencias cogí? A mí una amiga de la carrera me enseñó El arte de desamar, de Rafael Lekosky. Bueno, no sé si lo estoy pronunciando bien. Que más o menos recogía esta historia, más o menos. Y... por cierto, se llama Acto 1, la traición, el arte de desamar. Pues son 3 actos, y pues el primer acto fue el que más me gustó porque yo en el momento en el que estaba escribiendo Querofobia empecé a leer este libro. Y este libro decía casi exactamente lo que yo estaba viviendo en ese momento. Por eso es el que yo también quiero que cuando se lea Querofobia la gente piense, es que lo estoy viviendo yo, ¿cómo ha escrito algo que he vivido yo? Entonces eso, utilicé como modelo a Lekosky y decidí iniciar los capítulos con un breve pensamiento, para que se viera que esto ha nacido de mis pensamientos, de los pensamientos de Orfeo. En cuanto a la historia, no tiene mucho más allá, o sea, para resumir la historia, sí podemos decir que trata el amor y el desamor al mismo tiempo, porque claro, tú cuando estás sufriendo un desamor, también estás enamorado. Estás intentando quitarte esa sensación de enamoramiento. Entonces, yo las partes esenciales, entre muchas que considero, claro, pero es que no quiero que este podcast se alargue. Estoy utilizando un programa que no sé... Vale. 15 minutos ya llevo, vale. Eso, no quiero utilizar muchas referencias porque me gustaría que lo leyerais de verdad. Yo destacaría en la página 50 estas líneas que mucha gente me preguntó qué significaba y me llamó la atención porque a mí me gustaba. Me gustaba y creía que recogía muy bien en resumen lo que yo quería transmitir.
os reproduzco. Y para los que tengan el libro, página 50, último párrafo. En busca de pareados desesperados, a mi mente solo vienen recuerdos pasados. Son tan peligrosas las rimas que de aquí, únicamente, saldrán mis lágrimas descompasadas. Claro, a mí me llamó la atención que la gente no supiera lo que quería decir, y es que si a veces digo tonterías o digo algo demasiado exagerado, porque en el anterior párrafo leo textualmente, dice: sigo recordando tu mirada, tus besos producidos por la pasión. Nacido para conocerte, no hago otra cosa más que desear mi propia muerte. Entonces, claro, yo soy consciente de que he escrito que deseo mi propia muerte antes de volver a todo lo que hemos vivido. Entonces, por eso explico en este párrafo que destaqué que en busca de pareados desesperados, es decir, que en busca de hacer que todo rime, porque a veces tenía la sensación de que todo tenía que rimar, a veces se me ocurren rimas muy peligrosas. De ahí que son tan peligrosas las rimas que de aquí únicamente saldrán lágrimas descompasadas. Es decir, esto último hice que no rimara para que vieran que a veces es mejor romper una rima antes que decir tonterías. Bueno, son cositas, porque el libro, yo recomiendo que la lectura del libro sea de un capítulo por día. ¿Por qué? Porque así, si eres una persona a la que le gusta analizar las cosas, si dedicas un capítulo a cada día, podrás sacar el jugo que yo le he puesto a propósito a cada capítulo, a cada párrafo, que esto es un claro ejemplo de que todo lo hice a propósito. Esto es difícil de verlo, lo de romper la rima, pero es algo que quería que se viera. El último capítulo, voy a coger el libro un segundito. En el último capítulo, el pensamiento que lo inicia, ya sabéis, en lugar de poner capítulo 50, pues era solamente una frase que resumía, porque también era algo que quería que vierais. Que el inicio de cada capítulo, es decir, esos pensamientos que inician los capítulos, al principio, si veis el libro, son muy largos. Algunos son textos, pero que casi ocupan toda la página. Pero es que este era el último capítulo que acaba con una frase. Y esa frase es: no sabes cuánto me echo de menos. Para mí es uno de los capítulos que a lo mejor marcan más la diferencia, porque es en el que me estoy despidiendo. En el que aclaro qué persona, cómo voy a llamar a esa persona a partir de ese momento. Porque claro, yo no le había dado un mote a esa persona. Y decidí en el último capítulo, en señal de acabar la historia, darle un mote, porque en mi blog, yo a las personas que han destacado en mi vida les he dado un mote. Entonces, él no iba a ser menos, porque sí que es cierto que en mi blog después he dedicado algunos pensamientos a esta persona, pero ya con el seudónimo, es decir, Justo. Y os leo, para que sepáis por qué le he dado el nombre de Justo. Por lo que es el momento de darte un nombre, un sustantivo que puede definir cómo no has sido y cómo debería serlo yo conmigo mismo. Desde este momento serás Justo, ese agujero negro que ha robado mi identidad, mi esencia, mi persona. Entonces aquí es el momento final de la obra en el que descubres el nombre, falso nombre, de ahí seudónimo, de esa persona, para que en el momento de mañana en el que veas un pensamiento en mi blog en el que me refiero a Justo, sepas a quién se refiere. Bien. Después, no todo lo quise dedicar a... Bueno, antes de hacer referencia a esto que quiero deciros, voy a también decir que esto hice un guiño a una persona que me estuvo aconsejando bastante en esa época. En la página 51, a ver si lo encuentro ahora, aquí. En la página 51, en el pensamiento, hay comillas angulares y hay comillas duales. Las comillas de toda la vida, ¿no? Y para quien no sepa de reglas ortográficas, las comillas angulares son las comillas de toda la vida, las que hay que usar de verdad. ¿Cuándo se utilizan las comillas que vosotros utilizáis, los dos palitos? Cuando, dentro de un entrecomillado, haces otra citación. Bien, pues entonces hay comillas angulares y se inician las comillas, en las que pone: hay amores de toda la vida, pero no hay amores que duren para toda la vida. Si la otra persona no quiere lo mismo que tú, tendrás que sufrir hasta hacerte más fuerte. Esa es la frase que me dijo esa persona, y en el momento en el que me la dijo me inspiró a escribir, y yo continué el pensamiento diciendo: estas fueron las palabras que sin duda alguna clavaron con exactitud mi situación actual. Y duele, claro que duelen.
Es decir, yo quise hacer ver a la gente que me estuvo ayudando en ese momento que también han sido algo para mí en ese momento. Pero bueno, era un guiño que también quería hacer a esa persona otra vez más. Y entonces, en la página, en la página 16, dediqué un pensamiento a mis amigos. ¿Por qué? Porque en esa época en la que tú estás sufriendo, bueno, cualquier tipo de dolencia personal, pero en la que yo sufro un desamor, soy más débil mentalmente. Entonces, en el momento en el que, en cuanto a amistad se refiere, vi que me estaba alejando un poco de mis amigos y veía que los amigos con los que estaba pasando yo mucho tiempo se habían ido o están pasando más tiempo con otras personas, pues quise dedicar eso. Es decir, quise mezclar el amor con la amistad, porque al fin y al cabo el amor es amistad, ¿no? Entonces, dadme un segundito a que yo busque esto. Vale, aquí está. En la página 16 dediqué un capítulo entero a la referencia que quiero cuidar a mis amistades. Entonces, no os voy a leer el capítulo entero, pero sí os leeré el pensamiento en el que digo: quien tiene un amigo tiene un tesoro. Los piratas llegaron a la cueva, quieren robar mi oro. Necesito esconderlo, que nadie encuentre mis bienes más preciados. Da igual dónde los oculte, no importa cuán profundo los disimule entre las sombras, ni cuánto tiempo invierta en valorarlo. No pararán hasta arrebatármelo. Es decir, he utilizado metáforas en que el pirata sería yo y el oro serían mis amistades. Es decir, quiero esconder a mis amistades. No quiero que nadie se dé cuenta de los valiosos que son, porque los quiero para mí. Es decir, he sido un egoísta porque los quiero para mí. Bien, estas serían algunas referencias que yo hago y que destacaría de la obra. Eso sí, si como ha pasado ya, muchos que lo lean destacarán otras cosas, coincidiremos en estas referencias que hice. Pero es que ahí está lo que me gusta a mí de las personas, que la diferencia de opiniones. Entonces yo quiero que si la gente lee el libro, vea la diferencia que puede existir, que no todo es como yo digo. Quiero decir, todo el mundo tiene derecho a pensar diferente a mí. Entonces, como ya os había dicho, ahora vamos a pasar al progreso. Ya os había hecho referencia a que los pensamientos cada vez eran más cortitos, para aclarar que yo ya no quería hablar, que cada vez estaba menos a gusto hablando del tema, que quería cortarlo ya. Y entonces también quiero que veáis que en el contenido de los propios capítulos hay como... empieza la obra con un sentimiento amoroso y finaliza con un sentimiento de... no de odio, pero sí de querer alejarse. De ahí muchas veces parece que al principio la historia es una historia de amor, aunque te puedes ir oliendo que va a haber desamor. y finaliza claramente con adiós, un adiós para siempre. Quiero decir adiós. Entonces, quiero aclarar que si leéis el libro y veis algunas frases que se asemejan con algo que conocéis, quiero decir que sí que es cierto que hay algunas cosas que pueden ser parecidas, porque yo en ese momento, claro, como mucha gente, cuando estoy triste, escucho música triste. Entonces, como la escuchaba tanto y tanto y tanto, se me interiorizaba en la cabeza hasta tal punto que a veces creía que eran mías esas palabras. Pero claro, yo el libro lo leí haciendo la edición para que lo publicaran. Lo leí y me di cuenta de que es verdad que hay muchas frases que son similares a muchas canciones. Porque esas canciones, cada vez que las escucho, me recuerdan a esa etapa. Pero es que a veces necesito escucharlas para recordar de dónde viene Querofobia. Y bien, para ir acabando. En cuanto a las opiniones. A mí me llamaron la atención, os voy a decir 4 más o menos. La primera era que es un libro fiel en el sentido de que se comparte eso, lo que estoy narrando, con los hechos que vivió cada persona. Y es algo que yo quería, que después os explicaré las finalidades de mi libro. Después, que era angustioso, que el libro está bien escrito, que les gusta la historia, pero que
a la hora de leerlo les creaba como un poco de claustrofobia, es decir, no puedo leerlo porque me estoy agobiando. Y claro, eso es algo que también quería reflejar, que yo esa época no la viví entre flores y arcoíris, no. Yo la viví angustioso, viví encerrado en mi habitación. Porque claro, yo lo escribí, yo estudio fuera de mi casa, estudio en una ciudad aparte. Entonces claro, yo estaba compartiendo piso y yo estaba encerrado en esa habitación escribiendo el libro, no salía de casa. Entonces claro, también se puede reflejar esa claustrofobia dentro del libro. Después me dijeron que lloras con la historia. Lloras porque te recuerdas a ti mismo. Recuerdas lo que has vivido y recuerdas que no todo es el fin del mundo, ¿no? Y por último me dijeron que no les recordó a sí mismos, pero sí les recuerda situaciones que están viviendo algunos muy cerca de ellos. Entonces con esto os digo la finalidad de Querofobia. Y yo siempre digo, igual que dije en la presentación que tenéis disponible en mi canal de YouTube, Querofobia nació con 2 fines. El primero, que me consolara a mí, que al escribirlo me ayudara a liberarme, ¿no? Como si se lo estuviera contando un amigo. Y el segundo, y bueno, y digo que lo cumplió en el momento en el que escribí el punto y final, porque el sentimiento que sentí al acabar el libro, al poner el punto, yo me sentí liberado. Y eso es algo que nunca he sentido en mi vida y que creo que nunca volveré a sentir. Tal vez sí, ojalá, pero no lo sé. Para mí fue un reto psicológico y fue una terapia psicológica. Y el segundo objetivo era eso, que fuera un espejo, Querofobia. Que la gente se viera reflejada en él, que viera su historia reflejada en él, y que si no lo han vivido, que ayuden a los más cercanos que se estén viviendo a saber cómo actuar. Porque el libro les ayudaría a saber cómo estarán pensando esa gente que vive con ellos. Esa experiencia, claro. En cuanto a mi opinión personal, yo os digo, Querofobia, leedlo. Eso, por favor, un capítulo por día. Y leedlo obviamente cuando vosotros queráis, pero leedlo calmados. Leedlo cuando os sintáis relajados. Quiero que vuestro sentimiento más íntimo, que vuestra parte más íntima, lea el libro. No quiero que lo leáis cuando haya ruido, cuando haya gente hablando, no. Quiero que le pongáis el corazón al libro. Porque yo creo que es un pedacito de mi corazón que necesito que la gente lo lea con el mismo. Entonces, para que vosotros veáis cómo se transmite ese sentimiento, necesito que vosotros lo tengáis. Que si no habéis vivido un desamor, quiero que penséis que lo estáis viviendo. No sé, yo creo que merece la pena leerlo. Es un libro fino que si eres de lectura rápida lo acabas pronto, pero si me sigues el consejo, que por favor hazlo, léelo un capítulo al día, como mucho 2, pero parándote a analizar las metáforas, que tiene muchísimas metáforas, tiene muchísimos pareados, tiene muchísima rima. Necesito que lo leas con conocimiento filológico o sin él. Necesito que lo leas como si fueras un filólogo. Lo necesito, de verdad, porque así sabrás qué es sentido. Seguramente me dejo infinidad de cosas. Seguramente. No estoy siendo consciente. Me hice un pequeño guión para saber de qué tengo que hablar, pero claro, ahora mismo no se me ocurre nada. Cualquier duda, tenéis mi correo, lospensamientosdeorfeo@gmail.com. Me tenéis en Facebook como Orfeo, en YouTube como Adrián Sixto. Lo siento, no todo va a ser igual. O en Twitter, que creo que es Orfeo Pensamiento. Orfeo Blog, creo que es Orfeo Blog, sí. Y creo que nada más que añadir. El podcast ha sido de casi media hora. Perfecto. Y eso, que si lo leéis, lo tenéis disponible en Amazon, en 2 librerías, una en Ferrol y otra en Coruña. Después creo que se puede pedir desde cualquier librería, de todas formas, dando mi nombre, Adrián Sixto López, y dando el título del libro, Querofobia me dio a ti, que lo tenéis en el título del podcast. Y eso, que si lo leéis me gustaría recibir opiniones, comentarios. La llegada del libro suele tardar un mes, depende de la librería, depende de todo un poco. Lo siento, de verdad, pero creo que puede merecer la pena, de verdad.
Así que nada, espero que os haya gustado. Cualquier duda, me lo decís, me lo preguntáis. Y aquí os estaré esperando en el siguiente podcast. ¡Hasta luego! ¡Adiós! Chao, chao.